El ministro de Defensa de Colombia es Diego Molano y nos atiende a esta hora. Señor ministro, buenos días. Ricardo, muy buenos días. Un saludo especial para usted, para sus compañeros en la mesa de trabajo y por supuesto a todos los oyentes del grupo. Ministro, luego de la certificación de Estados Unidos en la erradicación de cultivos ilegales en Colombia, de cultivos de hoja de coca y de erradicación y de incautación de toneladas, más de 400 de cocaína procesada, ¿qué significa ese espaldarazo de Estados Unidos? ¿Qué viene en la lucha antidrogas en Colombia? La certificación que recibe Colombia por parte del secretario de Estado, Anthony Blinken, es un reconocimiento al desempeño del gobierno del presidente Duque de Colombia en la lucha contra las drogas y ratifica ese compromiso indeclinable que tenemos como país de avanzar en la reducción de cultivos ilícitos y en cumplir una meta de que esas hectáreas de cultivos ilícitos se reduzcan en un 50% al año 2023, lo mismo que la producción mundial de cocaína. Es un espaldarazo a esta política de defensa y seguridad que tiene en la lucha contra esa gran amenaza del narcotráfico y todas esas organizaciones narcocriminales que deben ser desmanteladas. Doctor Molano, ¿cuándo regresaría la aspersión aérea con glifosato de los cultivos de hoja de coca? El propósito del gobierno es lograr una reducción del 50% de las hectáreas de cultivos ilícitos y de la forma más acelerada posible. Por eso lo que estamos haciendo es combinando tres acciones fundamentales. Primero, erradicación manual, 130.000 hectáreas el año pasado y mantenemos esa meta este año. Segundo, sustitución de cultivos ilícitos, sobre todo en los 170 municipios más afectados por la violencia, que son los municipios PEDES, que salieron después del acuerdo, donde se están desarrollando acciones para cultivos de cacao, cultivos de café y otros. Y también la aplicación de aspersión con precisión. El gobierno se ha venido preparando para ello, de modo que se cumplan con los 6 criterios establecidos por la Corte Constitucional, manteniendo y asegurando una licencia ambiental y de las condiciones de salud para que esta se pueda dar en esas zonas. Hoy la policía está lista, se está avanzando en el cumplimiento de esos requisitos, se han interpuesto algunas acciones judiciales, la policía está lista y esperamos poder iniciar en abril ese proceso. ¿Puede cumplirse esa meta, doctor Molano? Siempre hay acciones judiciales en medio que pareciera que distancian el inicio de esa acción. Por supuesto, y las acciones judiciales tienen que ser tenidas en cuenta y esperamos que sean resueltas, pero el cronograma de cumplimiento pues va en esa dirección, inclusive pues interponer algunos recursos frente a esas acciones judiciales, pero la preparación por parte de la policía está, los avances para tener las licencias ambientales, los estudios de salud y el cumplimiento de esos requisitos se van dando porque es un propósito del gobierno también tener ese instrumento. Cada día que pasa, cada hora que pasa con más cultivos ilícitos es darles fuente de combustible a estos grupos que utilizan estos cultivos y que utilizan este negocio para afectar la tranquilidad de los colombianos en diferentes regiones y por supuesto aquí esta es una prioridad. Ministro, teníamos un debate sobre este tema de la erradicación y la solicitud del gobierno de Estados Unidos de que se retome la fumigación aérea y surgió en la mesa una pregunta que se la traslado. Si se han erradicado de manera forzosa más de 130.000 hectáreas, que es un buen porcentaje de las hectáreas sembradas en el país, ¿por qué hay que recurrir a la fumigación aérea? Porque si tú miras las tendencias históricas de cultivos ilícitos, el gobierno del presidente Duque recibió más de 170.000 hectáreas de coca. En el primer año logró estabilizarlo, en el segundo año una reducción, pero aún el número de hectáreas es muy grande. Los niveles de violencia que se generan por el uso de los cultivos ilícitos y toda la cadena del narcotráfico son inmensos. Estos 5 grandes grupos que son la amenaza narcocriminal más grande que tiene Colombia hoy, como el ELN, el Clan del Golfo, las disidencias de la FARC, la narcotalia, los caparros, lo que hacen es utilizar estos cultivos ilícitos y el control de la cadena del narcotráfico para generar violencia. Y son esas disputas territoriales las que hacen que se asesinen líderes sociales por parte de estos grupos, o generar homicidios colectivos, o generar inestabilidad y desplazamiento. Por eso toda la celeridad para reducir los cultivos ilícitos se requiere y por lo tanto todos los instrumentos. La erradicación manual es una, pero también tenemos que hacer la sustitución de cultivos ilícitos y se requiere aspersión con precisión, sobre todo en aquellos departamentos y en aquellas regiones donde ya han surgido cultivos industriales, que es necesario lograr la reducción. Pero además hay que hacer todo el esfuerzo conjunto, tal y como lo reconoce la certificación. La certificación dice que en el
colaboración e interdicción a nivel nacional y sobre todo también a nivel internacional. Aquí estamos combinando un esfuerzo conjunto en una alianza con Estados Unidos para combatir toda la cadena del narcotráfico, que es la que alimenta la violencia que generan estos grupos y por supuesto se requiere también desmantelarlos. Doctor Molano, hay críticas por parte de los campesinos, particularmente frente a las fallas del programa de sustitución de cultivos ilícitos. Y pareciera, estábamos comenzándolo aquí en Mañanas Blue, pareciera ser que ese es un elemento fundamental para realmente evitar que haya resiembra, para evitar que más personas ingresen a esta economía ilícita. ¿Cuáles son las acciones para potenciar y para mejorar esa sustitución de cultivos ilícitos? Hay un programa que dirige especialmente el Consejero para Estabilización, que es el PENIR, que es el Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos, que llega a 100.000 familias aproximadamente después del acuerdo. El programa ha venido haciendo inversiones importantes para garantizar que cumplan 4 etapas. Etapas primero de la sustitución, luego teniendo la seguridad alimentaria, luego un proyecto productivo de corto plazo y luego un proyecto productivo de largo plazo. Están metidos ahora haciendo café, haciendo cacao. Se han destinado recursos para ellos y va avanzando en todas las zonas, sobre todo donde están los 170 municipios PEDET que salieron después del acuerdo. Pero por supuesto lo que hay que garantizar es que ellos sigan con la sustitución, pero allí donde hay cultivos de uso industrial, en donde llegan estos grupos como el Clan del Golfo o el ELN o lo que vimos la semana pasada en Nariño, en donde la sola sustitución no funciona si no hay garantías de seguridad y tranquilidad y se eliminan esos cultivos ilícitos, porque aquí lo que tenemos son estos grupos obligando a los campesinos a cultivar y generando todo tipo de violencia. Mire usted lo que sucedió en Tumaco, zona rural, hace una semana, con desafortunadamente esos 11 homicidios, puras disputas territoriales de grupos como la Oliver Finisterra, que es una disidencia de la FARC, obligando a los campesinos a cultivar o a las comunidades afrocolombianas, generando todo tipo de violencias y afectaciones. Por eso, además de la sustitución, es necesario la presencia del Estado para que con la presencia del Estado y con la erradicación puedan iniciar estos programas de sustitución. Sí, pero ministro, los campesinos y los cultivos ilícitos pues son menos del 2% de la cadena de valor del narcotráfico y en particular de la cadena de valor de la cocaína. ¿Para qué y por qué enfocarse tanto en los cultivos, que finalmente es lo que menos importa, y no donde sí está el billete, que es en el procesamiento, la elaboración, el transporte, la distribución y la comercialización de la cocaína? Porque no es la única prioridad del gobierno. Si, por ejemplo, se revisa la certificación del estudio de ayer, lo que señala es que los esfuerzos son sorprendentes en el ataque a toda la cadena del narcotráfico. Lo primero es en la producción, y entonces para reducir la producción de coca, pues hay que hacer erradicación manual con las 130.000 hectáreas. En las incautaciones, el año pasado 505 toneladas, local también contribuye a que esa producción mundial de drogas se reduzca. La destrucción de los laboratorios, que los esfuerzos el año pasado fueron 5.000 infraestructuras de procesamiento de pasta de coca o de coca en todo el país, además de lo que se está haciendo con lavado de activos y por supuesto en el desmantelamiento de estos grupos. 65 organizaciones de esas narcocriminales fueron desmanteladas. El gobierno está comprometido con un esfuerzo integral, no solo la disminución de los cultivos, sino todo el desmantelamiento de la cadena, que es la que tanto afecta. Pero al final, pues el esfuerzo debe ser simultáneo y conjunto en todos estos eslabones de la cadena, porque lo que sugiere es que estos recursos, por ejemplo, solo el año pasado, con los esfuerzos que se hicieron de erradicación, pues se le logró quitar más de 302 millones de dólares que hubieran alimentado el negocio de estos grupos narcocriminales que hoy en Colombia utilizan esos recursos para generar violencia, para asesinar líderes sociales, para tener control territorial, generar todo tipo, por ejemplo, como los homicidios colectivos. Por eso el compromiso del gobierno del presidente Duque es con ataque a toda la cadena del narcotráfico. Sí. Ministro, ¿para cuándo tienen calculado empezar con la aspersión aérea? Porque nosotros tuvimos aquí en cabina hace poco más de 2 años al ministro Botero, quien dijo que en 1 año estaría listo y que iban a cumplir con los requerimientos que había impuesto la Corte Constitucional. Pero, ¿en qué va este proceso? El cronograma que tenemos establecido es abril. ¿Qué ha venido haciendo el gobierno? Preparándose para ello, sobre todo nuestra Policía Nacional. Hoy están dispuestas 9 naves en las cuales se han adecuado todos los sistemas para que sea una aspersión con precisión. ¿Qué significa eso? Que se han preparado todos los sistemas para que en aquellos polígonos donde se pueda hacer aspersión, porque hay
cultivos industriales se apliquen los criterios que ha señalado la Corte en materia ambiental. Solo para ponerle algunos ejemplos. Esa aspersión no podría hacerle el piloto a discreción, sino es totalmente automatizado si se cumplen las condiciones de viento, si se cumple la altura de 35 metros del avión, si se garantiza que sea el GPS. El piloto solo puede operar el avión, pero la apertura para hacer la dispersión requiere esas condiciones climáticas y solo será en los polígonos establecidos. Ese proceso de ajuste ya está listo, está preparado para que sea absolutamente de precisión, y por eso lo que vamos avanzando es en garantía de tener la licencia ambiental y el cumplimiento de las condiciones de salud. Se han interpuesto algunas acciones legales que estamos respondiendo y esperamos sean solucionadas, de modo que el cronograma se cumpla y podamos iniciar en abril tal y como corresponde. Ministro, ¿cuándo llegan los 25 millones de dólares que garantiza esta certificación de Estados Unidos y para qué van a utilizarse? Los esfuerzos de cooperación de Estados Unidos están enfocados en fortalecimiento de las partes institucionales que hacen este trabajo conjunto, por ejemplo, el apoyo a los procesos de erradicación manual, por ejemplo, el apoyo que se requiere para hacer inversiones en algunos mecanismos como el fortalecimiento de la policía y sobre todo de la policía antinarcóticos, en la preparación de estos sistemas de información que se requieren para lograr esta precisión, y particularmente ahora que se ha lanzado el comando especial, el CONAT, que es el Comando contra el Narcotráfico y los Negocios Transnacionales, también hay un apoyo sobre todo en formación y capacitación. Ministro Molano, ¿qué decirle a la gente en Morindó, allí en el Atato chocuano, la frontera entre Chocó y Antioquia, que está siendo resembrada por minas antipersona por parte del ELN? Ya van 3 personas heridas con el caso del niño tan terrible de 12 años que perdió una de sus piernas. Lamentamos profundamente este hecho. La verdad es que nos duele cómo la disputa de estos grupos, y en este caso particular el ELN y el Clan del Golfo, deja en la mitad a civiles y en este caso comunidades indígenas y los niños de esas comunidades afectados. Aquí lo que está sucediendo es una disputa entre el Clan del Golfo, que quiere, gracias a ese negocio de narcotráfico que tiene, entrar a disputar ese corredor con el ELN, y ha dejado afectaciones. Hay por parte de la 7ª división un pelotón adicional que ha sido asignado allí en la zona, con un grupo especial de desminado militar, de modo que cuando estén dadas las condiciones de seguridad en este proceso pueda retornar la población, se pueda hacer el desminado y por supuesto se garantice allí la presencia de nuestras fuerzas militares y de policía para que puedan permanecer en ese tiempo. Aquí nuevamente se evidencia es que este negocio de narcocriminal con estas bandas y particularmente allí en este caso el Clan del Golfo que quiere disputar ese corredor con el ELN, pues afecta a la vida de los civiles. Por eso es tan importante el desmantelamiento de estos grupos y además de toda la cadena del narcotráfico que ellos utilizan para generar ese tipo de violencia. Ministro, una última pregunta. ¿Qué opinión le merece la afirmación de la alcaldesa Claudia López en las últimas horas, diciendo que la policía, claro que tiene autoridad para estar enfrentando actos de vandalismo, pero que no tiene autoridad ni para atacar manifestantes ni para quitar ojos de manifestantes? Haciendo una alusión directa y diciendo prácticamente que el joven Gareth Sela recibió un impacto en uno de sus ojos como consecuencia de un artefacto del ESMAD. El compromiso del gobierno del presidente Duque y de nuestra policía con la seguridad de Bogotá es irrestricto e inquebrantable. Por supuesto, la aplicación del uso de la fuerza legítima se hace cuando algunos individuos utilizan la violencia para destruir centros comerciales, estaciones de Transmilenio, buses. Lo que sucedió con el hecho la semana pasada es que hubo unas actuaciones en la cual participaron la Secretaría de Seguridad en el desarrollo de puesto de mando unificado, cuando algunos individuos buscaron afectar una moto de la policía y algunas actividades comerciales. Es necesario hacer las investigaciones necesarias para ver en qué afectó a Gareth Sela este caso particular y qué fue lo que sucedió, pero no se puede prejuzgar y endilgar responsabilidades al ESMAD en este caso. El ESMAD actúa de acuerdo con todos los protocolos que fueron acordados inclusive entre el gobierno nacional y con diferentes actuaciones que se aplicaron en este proceso de las movilizaciones
de la semana pasada, y pues lo que esperamos es que se hagan las investigaciones. Lo que uno no puede es confundir el uso de la fuerza y endilgar responsabilidades cuando todavía no se ha evidenciado de que la responsabilidad ha sido del policía o del uso de la fuerza excesiva por parte del ESMAD. Lo que aquí hay que hacer es hacer la investigación adecuada, y si esa condición se dio, por supuesto caerá todo el peso de la ley sobre aquellos que actuaron y deshonraron el uniforme. Pero aquí lo que no se puede permitir es deslegitimar el uso de la fuerza cuando algunos que buscan interferir en las manifestaciones instrumentalizan la protesta y generan violencia. Aquí hay que hacer el uso legítimo con las condiciones adecuadas, cumpliendo con protocolos, pero no se puede estigmatizar a la policía sin un debido proceso. Ministro, muchas gracias. A ustedes un saludo especial, muchas gracias. El ministro de Defensa de Colombia es Diego Molano y nos atiende a esta hora. Señor ministro, buenos días. Ricardo, muy buenos días. Un saludo especial para usted, para sus compañeros en la mesa de trabajo y por supuesto a todos los oyentes de Blue. Ministro, luego de la certificación de Estados Unidos en la erradicación de cultivos ilegales en Colombia, de cultivos de hoja de coca y de erradicación y de incautación de toneladas, más de 400 de cocaína procesada, ¿qué significa ese espaldarazo de Estados Unidos? ¿Qué viene en la lucha antidrogas en Colombia? La certificación que recibe Colombia por parte del secretario de Estado, Anthony Blinken, es un reconocimiento al desempeño del gobierno del presidente Duque y de Colombia en la lucha contra las drogas, y ratifica ese compromiso indeclinable que tenemos como país de avanzar en la reducción de cultivos ilícitos y en cumplir una meta de que esas hectáreas de cultivos ilícitos se reduzcan en un 50% al año 2023, lo mismo que la producción mundial de cocaína. Es un espaldarazo a esta política de defensa y seguridad que tiene en la lucha contra esa gran amenaza del narcotráfico y todas esas organizaciones narcocriminales que deben ser desmanteladas. Doctor Molano, ¿cuándo regresaría la aspersión aérea con glifosato de los cultivos de hoja de coca? El propósito del gobierno es lograr una reducción del 50% de las hectáreas de cultivos ilícitos y de la forma más acelerada posible. Por eso lo que estamos haciendo es combinando tres acciones fundamentales. Primero, erradicación manual, 130.000 hectáreas el año pasado y mantenemos esa meta este año. Segundo, sustitución de cultivos ilícitos, sobre todo en los 170 municipios más afectados por la violencia, que son los municipios PEDES, que salieron después del acuerdo, donde se están desarrollando acciones para cultivos de cacao, cultivos de café y otros. Y también la aplicación de aspersión con precisión. El gobierno se ha venido preparando para ello, de modo que se cumplan con los 6 criterios establecidos por la Corte Constitucional, manteniendo y asegurando una licencia ambiental y de las condiciones de salud para que esa se pueda dar en esas zonas. Hoy la policía está lista, se está avanzando en el cumplimiento de esos requisitos, se han interpuesto algunas acciones judiciales, la policía está lista y esperamos poder iniciar en abril ese proceso. ¿Puede cumplirse esa meta, doctor Molano? Siempre hay acciones judiciales en medio que pareciera que distancian el inicio de esa acción. Por supuesto, y las acciones judiciales tienen que ser tenidas en cuenta y esperamos que sean resueltas, pero el cronograma de cumplimiento pues va en esa dirección, inclusive pues interponer algunos recursos frente a esas acciones judiciales, pero la preparación por parte de la policía está, los avances para tener la licencia ambiental, los estudios de salud y el cumplimiento de esos requisitos se van dando, porque es un propósito del gobierno también tener ese instrumento. Cada día que pasa, cada hora que pasa, con más cultivos ilícitos es darles fuente de combustible a estos grupos que utilizan estos cultivos y que utilizan este negocio para afectar la tranquilidad de los colombianos en diferentes regiones, y por supuesto aquí esta es una prioridad. Ministro, teníamos un debate sobre este tema de la erradicación y la solicitud del gobierno.